de El Salvador en el mundo. Aquí nos encontramos ahora en el Museo Regional de Santa Ana. Aquí vamos a aprender un poquito de lo que es la historia de la moneda de El Salvador. Este lugar, el museo, está ubicado donde era antes el Banco Central de Reservas de El Salvador, aquí en Santa Ana, ¿no? Bueno, vamos a ver qué podemos aprender. Díganme. Bueno amigos, aquí nos encontramos en el Museo Regional. Aquí tenemos al señor Joel Martínez. Don Joel Martínez, mucho gusto. ¿Qué nos puede contar aquí del museo? ¿Cuál es su función, por favor? Bueno, mi nombre es Joel Martínez, soy encargado de comunicaciones y promoción del Museo Regional de Occidente y puedo contarles un poco acerca de la historia de cómo se inició este espacio cultural y nos trasladamos hasta allá por los años 60, en donde se construyó este edificio y se construyó para hacer un banco. Aquí funcionó el Banco Central de Reserva siempre para la región occidental desde los años 60 hasta alrededor de los principios de los años 90. Ahí por los años 94, 95, la Fundación Los 44, que era una asociación pro desarrollo Santa Ana y más en materia cultural, tomó a bien crear y solicitar el apoyo gubernamental para crear este espacio como un museo. Así que fue la unión, el esfuerzo en conjunto de la Fundación Los 44 con el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, con Cultura, que así nos llamábamos antes, o nos llamamos Ministerio de Cultura. Wow. Así que se inaugura el museo en el mes de febrero de 1999, ya con la exposición permanente que nos encontramos acá de la historia de la moneda en El Salvador. Perfecto, y aquí nos encontramos ahorita lo que era la bóveda de la Reserva Federal en el tiempo de antes, ¿no? Correcto, sí, estamos acá en la parte de la bóveda donde se guardaba obviamente el dinero. Ajá. Y que hoy tenemos lo que es la muestra, la primera muestra permanente de la historia de la moneda de El Salvador, que somos los pioneros también con esta exposición. Ya el BCR en San Salvador ha también replicado la muestra, ellos ya tienen unos 5 o 6 años de tenerla, pero sí nosotros hemos sido los pioneros. El original. Correcto, hemos sido los pioneros con esta muestra a nivel de todo el país. Perfecto, bueno, continuamos. La luz, pero ahí. Sí, la luz está un poco mala, pero aquí estamos con don Joel Martínez ahorita. ¿Y qué tenemos aquí enfrente de nosotros? Aquí? Bueno, nosotros tenemos por acá lo que se utilizó como la primera moneda, que fue la semilla del cacao. Del cacao. En la época prehispánica, ¿verdad? Por supuesto. Esta fue la que se utilizó como moneda y obviamente tenía un valor muy importante para nuestros antepasados. Posteriormente se utilizaron o se adoptaron unas monedas que ya se habían, valga la redundancia, adoptado en otros países como México y Perú. Estas son monedas cortadas al detalle de un material que se llama latón y fueron utilizadas primeramente en países como México y Perú. Perfecto. Esta moneda es de latón, no es plata, no es nada de eso. No, es latón. Y hay otro dato bien importante que mencionar. En esta época todavía no se conocía. Aquí tenemos ya la parte un poco ya redonda. Sí, sí. Pero en sus inicios las monedas no fue redonda. Algunas de ellas tenían inclusive una forma más triangular que la que conocemos hoy en día. Correcto. Así que estos son los macacos. Macacos, ¿en qué era? Esta estamos hablando 1800. No, estamos hablando de antes. Estamos hablando ahí por los años de 1400, 1500 más o menos. Posteriormente hablamos de cuando vienen a nuestro país, El Salvador, los españoles y traen su cultura, su religión y también su moneda, los reales españoles. Obviamente aquí pasó algo, y es que como nos colonizaron, ellos devaluaron la moneda de los macacos y de la semilla del cacao para darle valor a su moneda. Entonces estamos hablando de que antes que llegaran los españoles, los antepasados usaban el macaco y el cacao para intercambios. Como correcto, sí, correcto. O sea, se utilizó como moneda, ¿verdad? Y en esta época, pues, estamos hablando que los españoles, como les decía, le dio mucho más auge a lo que es la moneda de ellos. Posteriormente también, acá en nuestro país, que ha vivido una época y vivió una época muy importante de oro, ¿cómo se llama? De la época de oro, dicho así, del café. Del café, claro. Correcto. Entonces, de hecho, aquí Santa Ana y el occidente del país fue la región en donde más se produjo lo que es el café.
Y otro dato muy importante, nuestro país ocupó el 4º lugar en el mundo como mayor exportador de café. De café. Sí. ¿En qué años estamos hablando? Eso estamos hablando a inicios de los años 1900. Vaya, wow. Estamos hablando de eso. Pero hay otro dato también en cuanto a lo que son estas monedas que se llaman fichas de finca. Fichas de finca, las de arriba. Correcto, todas, las Todas, dos. todas. Sí, estas de arriba y estas de abajo. Son diferentes porque los dueños de cada finca las creaban y les colocaban dentro de su nombre, ¿verdad? Les colocaban dentro de la misma moneda un valor y colocaban el nombre de la familia. Por ejemplo, aquí vamos a ver las fichas de finca, la familia Álvarez y también de la familia Reyes. Los Álvarez fueron una familia muy poderosa acá en Santa Ana. Vaya. Y relacionada, como les decía, directamente a lo que es la época de oro del café. El Salvador exportaba millones de quintales de café y, como les digo, fuimos el 4º mayor exportador de café en el mundo. Mundialmente. Wow, qué interesante. Sigamos por acá. Y aquí en esta exposición, ¿qué es lo que tenemos? Vaya, en esta vitrina vamos a marcar lo que es la historia de nuestra primera moneda como país. Nuestra primera moneda como país se llamó el peso. Y estamos hablando que el año en que se emitió fue en el año de 1892. Y estas monedas tenían una particularidad, que fueron elaboradas de puro oro y de pura plata. Esta que estamos viendo aquí es de puro Correcto, oro. aquí tenemos una de oro y aquí tenemos otra de oro también, Claro. de 20 pesos. Ahí pueden ver ustedes. Ahí estamos. Qué bonito se mira la moneda de oro. Y las de plata son estas, las que están Correcto, las otras son de plata. ¿Qué sucede? Perdón. Sucede que cuando se emite nuestra primera moneda, que fue el peso, con el intercambio internacional al dólar, estábamos al 2 por 1. En el tiempo que se emitió. En el tiempo de 1892. Es decir, por 2 pesos salvadoreños le daban $1. ¿Y por qué era eso, aunque las dos estaban respaldadas por oro y plata? ¿Por qué era que el dólar entonces valía más cuando también estaba respaldada nuestra moneda por oro y plata? Porque esos ya son, digamos, como criterios internacionales en cuanto a lo que son las partes de las economías de los países. Sí. Entonces, obviamente, Estados Unidos siempre ha sido desde muchos años atrás potencia y obviamente no podía como valer igual o menos la moneda de Estados Unidos que las otras del mundo. Entonces por ello mismo había una diferencia. Pero en ese entonces lo que yo quiero comentarles es que estábamos al 2 por 1, es decir, nuestra moneda valía mucho. Sí. Valía mucho a nivel internacional. Y fueron elaboradas, como les decía, de puro oro y de pura plata. ¿Qué sucede? 8 años después, 10 años después, se cambia el nombre de nuestra moneda y pasa de llamarse de pesos a colones. ¿Por qué colones? Bueno, según la historia, el descubridor de América, Cristóbal Colón. Entonces, acá vemos ya otras monedas que ya no son los pesos, ya son los colones, pero que también ya tienen otra particularidad en cuanto a su elaboración. Dejaron de ser de oro y de plata y empezaron a hacerse de cobre, de zinc o de níquel. ¿Y en qué año dejaron de ser hechas de plata y de oro y la conversión? Estamos hablando a principios de los años 1900, allá fue 1910, 1909. Wow, ya hace mucho. Por ahí estamos hablando que pasaron a ser. Y otra cosa muy importante, que eso todos lo sabemos, pero y es que los salvadoreños le colocamos un sobrenombre a las cosas y a veces a las personas. Claro, como buen salvadoreño. Correcto, como buen salvadoreño en todo lugar. Entonces, aquí hay algunas monedas que también se manejó un lenguaje o un léxico vulgo diferente. Por ejemplo, esta moneda de 3 centavos se le llamaba cuartillo. Y el nombre viene relacionado cuando años atrás se utilizaron los reales. Entonces hablaban de los cuartillos del real, entonces se le sobrepuso el nombre también de un cuartillo a la moneda de 3 centavos. Posteriormente, nuestras abuelitas saben que, por ejemplo, a la moneda de 25 centavos, que es acá, se le decía peseta o chimbimba. Sí, peseta o chimbimba. A la de 50 centavos se le decía tostón. Tostón. Y a la moneda más grande de todas, y que era muy pesada,
que era la de un colón. Aquí está la de un colón. Perdón, sí. Ajá. La de un colón era grande y pesada, le habían puesto suegra. Suegra. Ajá, entonces, pero la pesada era la moneda. La pesada era la Pero moneda. esta moneda todavía es hecha de plata o no es hecha de plata todavía. No, esta ya no, esta ya es, más que todo es de cobre, de zinc o de níquel, que fueron los materiales en que se elaboraron posterior a cuando fueron oro y plata. Pero todavía replican la mirada y el tamaño de una moneda de plata grande. Sí, sí, correcto. Todavía tenían esa característica, ¿verdad? Que eran monedas muy grandes y, como te decía también, pues eran monedas pesadas, ¿verdad? Entonces ya andaban... Aunque esta uno hubiera pensado por ser 1914, es hecha de plata. Sí, correcto. Estamos hablando de que ya ahí ya tiene que unos 5 años de que ya se había cambiado el nombre de nuestra moneda y ya eran colones. Así que esta es la diversidad de la moneda que tenemos en colones. Continuamos con la siguiente vitrina, en la cual tenemos unas monedas que se llaman conmemorativas o de colección. Ahí son monedas conmemorativas o de colección. Van a aperturar un poquito las luces, estamos adentro de una bóveda y aquí la luz está un poquito escasa, pero no sé si todavía pueden apreciar las imágenes. Hemos tenido, aquí voy a alumbrar un poquito. Perfecto. Hemos tenido un poquito de problemas con un par de bombillos, decimos en buen salvadoreño, Sí, sí. y por ello acá tenemos ese detallito que no hemos podido repararlo, pero estamos ahí con la parte de mantenimiento. Y acá están también, estas monedas, como te decía, son conmemorativas o de colección, no son de curso legal, Vale. sino que solamente para los coleccionistas. Pero algunas veo que sí tal vez son de plata o no son de plata, sí. Estas son algunas de plata y también hay unas de oro. De oro, por sí, ejemplo, sí, como esta sí. es de oro, ¿verdad? Por eso te decía, son colecciones, valga la redundancia, para los que quieren guardar un recuerdo sobre un acontecimiento. Por ejemplo, estas de aquí arriba son monedas conmemorativas sobre lo que son los acuerdos de paz. Acá tenemos acá abajo otra que es relacionada a, ¿cómo se llama? El centenario o el encuentro de dos culturas, ¿verdad? Entonces, cada una de ellas tiene como un tema del porqué, correcto. Y para conmemorar, y para acordarse del tema exactamente, y para que la gente las pueda coleccionar, las hacemos de un valor correcto. Vaya, la colección, por ejemplo, podían ser que venían 4 o 5 monedas de diferente denominación, podían ser 3 o 4, pero como te decía, eran para los coleccionistas. Claro, claro que sí. Aquí nos trasladamos a la primera familia de billetes y hablar que los primeros billetes que fueron emitidos por bancos privados en El Salvador fueron el Banco Centroamericano y el Banco Occidental. Posteriormente fueron apareciendo otros bancos como el Banco Agrícola Comercial de esa época, el Banco Salvadoreño también, que ya se instituyó, y el Banco Nacional de El Salvador. Pero ¿qué sucede? Volvemos a la parte de cuánto valía nuestra moneda. Vaya, en aquel entonces. Correcto, en aquel entonces. Hablamos de que en aquel entonces los sueldos eran muy bajos, por decirlo así. Hablamos de que una persona ganaba 10 colones, 15 colones al mes, y con eso le alcanzaba para sostener a toda su familia. 15 colones al mes. Correcto. ¿Qué es lo que le daba el valor y mantenía el valor fijo en la moneda y estable en aquel entonces? ¿Por qué las cosas han cambiado? Mucha gente se preguntará. El sistema monetario va cambiando y acordémonos que ahí hay, digamos, ya varios factores que influyen en cuanto a lo que son las economías, las políticas de cada país, y obviamente, como te mencionaba hace un momento, tiene mucho que ver con que algunas monedas son, como por decirlo así, devaluadas de manera premeditada. Sí. Correcto, las devalúan un poco y obviamente si devalúan una toma más fuerza, ¿verdad? Y sabemos de que la moneda y mundial... la forma que devaluaban alguna moneda o algún colón moneda es cuando sobreprintaban o producían más de lo que había necesario haber hecho, ¿no? No, en ese momento no. En ese momento, en este momento, por ejemplo, como te decía, de los billetes que estamos acá, la moneda tenía mucho valor. Recordemos que estos fueron los primeros billetes y estamos hablando de finales de los 1800. A principios de 1900. Correcto, finales de los 1800. Entonces, ¿por qué? Porque aquí
todavía estamos hablando de los pesos. Claro. Acá ya vimos las monedas, aquí están los billetes de los pesos. Y hay un billete de 500 colones. Entonces, hacemos una referencia. ¿Quién manejaba este tipo de billetes? ¿Quién? Solamente la gente rica y los oligarcas, ¿verdad? De aquel entonces, de aquella época. Y hay otra cosa muy importante que también cuando recibo los estudiantes siempre les digo, y es que los billetes de un país siempre nos trasladan a una época, claro, o a un acontecimiento. Eso lo vamos a ver reflejado en los dibujos que están inmersos en los billetes. Por ejemplo, no podemos obviar la influencia española que todavía hoy en día tenemos, ¿verdad? Claro. Por ahí andan unos peleándose que por 2 equipos de allá de España, y eso no es de hoy, eso es algo, es una influencia que viene española, correcto, ¿va? Que uno ahí, que uno Barça tras Madrid, pero igual, vemos acá algunas representaciones también de algunos lugares de El Salvador. Por ejemplo, acá hay uno bien importante, mira, el puerto de Acajutla, por ejemplo, en este billete de 25 pesos, y acá abajo otro fenómeno importante, la llegada del ferrocarril a El Salvador. Hablamos del año de 1881 en que llega el ferrocarril a El Salvador, y de hecho las primeras máquinas se recibieron en el puerto de Acajutla, se hicieron las primeras estaciones en Sonsonate, después en Santa Ana, y después de Sonsonate y Santa Ana fue San Salvador. ¿Ya? Como que en cierta parte, no sé en qué manera, pero en cierta parte se mira que había bastante progreso en 1800, 1900 sí, al país, ¿no? Como que si el progreso, éramos número 4 en el mundo exportadores de café, estamos hablando, teníamos la ferrocarril, teníamos barcos, teníamos buena economía. El Salvador estaba creciendo, obviamente con el apoyo internacional y con los salvadoreños que tenían sus contactos, ¿verdad? Por ejemplo, acá con Alemania, ¿verdad? Que fueron de donde vinieron el tren, ¿verdad? Donde vino lo que es el ferrocarril. Así que, como te decía, las imágenes nos transportan a una época o a un acontecimiento también, las imágenes inmersas en los billetes. Claro. Aquí hay otro dato muy importante que yo les digo a los estudiantes, y es en relación al nombre de nuestro país. ¿Por qué? Porque acá tú puedes leer que dice Banco Nacional del Salvador. ¿Cómo nos llamamos actualmente? ¿Ahora se llama? Banco. No, ¿cómo nos llamamos como país? El Salvador. El Salvador. Y aquí dice Banco Nacional del Salvador. Yo le pregunto a los estudiantes, ¿por qué hoy nos llamamos El Salvador y por qué ahí aparecía solo del Salvador? Vaya, ¿por qué? Porque tenemos 104 años de llamarnos El Salvador. Antes solo nos llamábamos Salvador. Estamos hablando que fue un 7 de junio de 1915 que se hizo un decreto legislativo en el cual se agregó el artículo "el" al nombre de nuestro país, quedando de la siguiente forma: República de El Salvador en la América Central. República del Salvador en América República Central. República de El Salvador en la América Central. ¿Por qué? Porque antes existía un dualismo. Antes los países internacionales, cuando hacían sus cartas o alguna información que enviaban al país, había un dualismo. Unos ponían El Salvador y otros ponían solo Salvador. El nombre de nosotros solo era Salvador en un inicio. Entonces, como te digo, son 104 años que tenemos de llamarnos El Salvador. Vaya, qué curioso. Ese es un dato importante también, porque y mucha gente que lo descubrimos en los billetes, ¿verdad? Ahí lo podemos ver plasmado. ¿Por qué? Perdón. Acá, Banco Central de Reserva de El Salvador. Ya existía la institución encargada de velar por la economía de nuestro país, el Banco Central de Reserva de El Salvador. Y acá, toda esta familia de billetes que puedes ver se emitió en el año de 1953. Después del año 1953 fueron apareciendo unas nuevas denominaciones y fueron desapareciendo otras. Por ejemplo, aquí hay un billete hay un billete que no aparece, que no lo tenemos acá, que es el de 50 colones. Vaya, claro. Yo, cuando hablo de ese billete, vuelvo a hablarle a los estudiantes. ¿Qué comprábamos con 50 colones, por decir algo, en los años 70? Exacto. ¿Qué era 50 colones? Hubiera sido equivalente como cuánto ahorita. Pues un dato exacto no te podría dar, pero podría decirte un aproximado que 50 colones de los años 70 era como que vos tengas $100 hoy. Más o menos así. ¿Por qué? Porque uno pequeño se acuerda que nuestra madrecita nos llevaba al mercado
con 50 colones compraba todo lo de la semana para la familia y todavía le daban vuelto. Claro. Y con ese vuelto venía uno y le decía a la mamá, mamá, cómprame una camisa. ¿Por qué? Una camisa en ese entonces valía 4 o 5 colones. Entonces alcanzaba. Y yo le hago la referencia, hoy en día a los estudiantes les digo, agarren el equivalente a 50 colones, que son $5.43, y vayan a comprar con los $5.43 todo lo de la semana. Ajá. ¿Y a dónde? Entonces, entonces ahí vemos la diferencia marcada. Te decía, 1979 sale el billete de 50. Finales de los años 80, principios de los 90, desaparece el billete de 2 colones, que está acá, y a principios de los 90, 92, 94 desaparecen de 1 colón y solo nos quedamos con las monedas de 1 colón. Pero los billetes desaparecieron. Billetes de 2 colones y de 1 colón desaparecieron a finales de los 80, principios de los 90. Nos trasladamos a la última familia de billetes que se emitió en el año de 1997 con el objetivo específico de modernizar la banca nacional. Ese fue el objetivo. Y tenemos billetes con mayores medidas de seguridad para evitar en la mayor medida posible la falsificación. Este ya es el colón que la mayoría de los salvadoreños desconocen más que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, correcto. Este Pero este es el último que conocieron algunas de las nuevas generaciones, por decirlo así. Pero por ejemplo, yo me acuerdo de todos los billetes estos. Yo me acuerdo de todos los billetes. Yo me acuerdo del billete de 2 colones. Me acuerdo de 1 colón, de 5 colones. Había un billete de 10 colones que primero salió grisito, después lo cambiaron de tonalidad y después se hizo como cafecito. Así. Pero esta familia ya hablamos de 1997. Y hay una novedad. Un billete que nunca antes había salido emitido, que es el billete de 200 colones. Sí. Aquí al lado derecho vas a ver todas las medidas de seguridad y los beneficios que tenían lo moderno, ¿verdad?, de esta nueva familia de billetes. Por ejemplo, los números grandes, marcas de aguas en todos los billetes que se ven a contraluz, simbología para los no videntes, tenían estos billetes, fibras de colores rojo y azul en el anverso y el reverso de todos, y los de seguridad en los billetes de 50, 100 y 200 colones que se veían a trasluz. Y también había en los billetes de mayor denominación, que eran el de 100 y el de 200, una imagen que cambiaba de tonalidad al moverse, los billetes de mayor. Wow. Entonces, como te decía, correcto. Entonces, ¿por qué se creó? Como te decía, para modernizar la banca de El Salvador. Pero ¿qué sucedió 2 años después? 2 años después, en 1999, se crea un decreto legislativo que decía que en nuestro país iban a circular 2 monedas. Y a eso se le llamó el bimonetarismo. El bimonetarismo, sí. Pero ¿qué sucedió? Eso quedó solo en tinta. ¿Por qué? Porque la realidad fue otra. Aquí tenemos una realidad que hay que decirla, y en buen salvadoreño, como dicen por ahí, nos dieron a todos con el dedo. ¿Por qué? Porque nos dijeron que íbamos a utilizar las 2 monedas como se utiliza, por ejemplo, en Panamá, el balboa y el dólar, porque hay mucho comercio, es un país que conecta a 2 continentes, como se usa también en Costa Rica, el peso tico y también el dólar. Nos dijeron que nosotros íbamos a ocupar las 2 monedas, los colones y el dólar. Pero ¿qué sucedió? Cuando nosotros íbamos a los bancos a pagar cualquier tipo de recibo, agua, luz, teléfono, casa, lo que sea, nosotros pagábamos en colones, pero los vueltos nos los daban en dólares. Entonces, de manera impuesta, no consultada, nos fueron quitando los colones y nos fueron metiendo los dólares. 2 años después del 97 se crea el bimonetarismo. Y 2 años después del 99, es decir, en el 2001, prácticamente ya estaban retirados todos los colones en El Salvador y solamente nos quedamos utilizando el dólar de Estados Unidos con la tasa fija de 8.75 de colón. De hecho, todos los centros comerciales o establecimientos de comercio o los súperes donde uno compra las cosas de la casa, leche y todo, ellos siempre le dan a uno un ticket, y en el ticket tú te puedes fijar que viene reflejado
cuánto te costó en dólares, pero la parte aparece todavía cuánto vale en colón. En colón. Y esto fue impuesto sin preguntarle o sin... No, fue impuesto, como te permiso. digo, se sacó el decreto del bimonetarismo para que la gente creyera que se iban a utilizar las monedas siempre, pero fue mentira, Pero nunca fue porque así. en el 2001, 2 años después del bimonetarismo, ya se habían retirado los colones, a través de los bancos nos fueron quitando todos los... ¿Y qué sucedió? Las cosas se encarecieron más. Claro. Por ejemplo, tú ibas al mercado y comprabas antes 2 colones de tomates. Cuando vos llegabas ya con el dólar, ya no valía 2 colones, valía una cora. Vaya. Y una cora equivale a 2.15. Ahora colón. tú vas al mercado, estás comprando dólares. Correcto. Un A dólar eso, de a tomate, eso- ya no hay coras. a eso es lo que voy. Entonces, antes comprabas tú 5 colones de tomates. Pues cuando pasó al dólar, nuestra gente, pues ni lenta ni perezosa también, aprovechó el momento para subirle a las cosas. Entonces, esa es otra parte, ¿verdad? Que también ha venido un poco a afectar la economía. Entonces, lo que valía 5 colones, hoy te cuesta $1. Lo que tú comprabas 5 colones de plátano, hoy te dan 5 plátanos por $1. Sí, y ¿Ya? estamos hablando que antes ¿cómo se llama? La diferencia equivalente era $1 por 8 colones. Era por 8.75. Así 8.75. quedó. 8.75 de colón quedó la tasa. Entonces, lo que antes estabas comprando por, estamos hablando 50 centavos o 50 centavos de dólar, que hubieran sido como 6 o 5 colones, ahora lo estás comprando por $1 Sí, o más. sí, correcto. Estamos hablando que hay un aumento. Otro dato importante. Yo no soy economista ni pretendo serlo, pero sí se ha dicho, algunos economistas han expresado que actualmente, hoy, 2019, El Salvador está pagando como que si nosotros pagáramos por dólar más de 10 colones. Sí. Eso es lo que estamos hoy en día por cómo se han encarecido las cosas, Las cosas en El la Salvador. economía en nuestro país. Entonces, ya no podemos ni decir que lo que nos costaba 5 colones hoy valía 8.75 con el dólar. Ya no. Hoy estamos hablando que lo que nos costaba 5 colones antes, hoy nos cuesta 10 colones. Y encima de todo eso, los sueldos los han querido seguir al mismo ritmo Correcto. del colón. Es que hay otro dato importante que también yo menciono, que nosotros seguimos recibiendo nuestros pagos en colones, pero con dólares, que es la moneda. Y hay otro dato importante que también los medios de comunicación a veces no dicen o no quieren decir, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero, por ejemplo, nosotros estamos usando una moneda que no es nuestra. Exactamente. Ya. Entonces, no es de gratis. Sí. Voy a sacar una moneda para hacer creo que ando, sí, acá. Una moneda de $1. Vale. Cuando vienen los estudiantes yo les pregunto, ¿cuántos centavos hay acá? La lógica, 100 centavos. Yo le pregunto a un estudiante, si vos tenés $1 y el dólar tiene 100 centavos, ¿cuántos centavos son tuyos? Le digo. La lógica 100 me dicen. Yo les digo, no. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros le pagamos a Estados Unidos 2 centavos de dólar por cada dólar que usamos. Wow. Nosotros tenemos una moneda alquilada. Wow. Y por eso es que nuestra economía es así. La economía de El Salvador, si lo vemos un poco más puntual y desde la fecha que vino el declive, Ajá. fue desde los años 85 para acá, 89 para acá. Todavía en la década de los 80 el colón valía. Valía. En principios de los 90, la firma de los acuerdos de paz y todo lo demás, el colón vino perdiendo su valor. En un inicio, en 1892, nuestro cambio fue al 2 por 1. En colones ya nuestro cambio con el dólar era 3.50, 5 colones y fue subiendo. Todavía antes de que llegara el dólar, el cambio de colones andaba como por casi 7 colones. Ay, sí. 7, después pasó a 7.50 y después dio el brinco de un solo de 7.50 a 8.75, que fue lo que quedó la tasa fija por dólar. Pero, como te repito, lastimosamente, nosotros seguimos recibiendo nuestros salarios colones, pero pagados con dólares, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue el beneficiario del cambio del colón al dólar? Participas palabras. Bueno, ahí es otro punto, pero igual sí, lo que te puedo decir es que el beneficiario nunca fue el pueblo. Nunca fue el pueblo, exacto. Fue la gente que estuvo en ese entonces en el gobierno. En
en el año 99, Sí. 2000 y 2001. Esa gente fue la que prácticamente vendió una parte importante de nuestra identidad, que era nuestra moneda, cultura y que también. tenía, como te decía, mucho valor. Sí. Si antes con sueldos de 15, 20 colones, como te repetías antes, se compraba todo lo del mes en Claro, la casa y se claro. pagaba todo. Pero nuestra... Y teníamos nuestra propia identidad. Correcto, Ahora ya correcto. no sé ni qué somos. Correcto, porque antes nuestra decía, voy a ir a El Salvador, tengo que cambiar a Colones. colones, porque era nuestra moneda, y entonces hoy pues en cualquier lado puedes cambiar dólares, Sí, claro. y pues te vienes para acá. Así que, así brevemente, esa es la historia de la moneda en El Salvador. Les invitamos a que puedan visitarnos acá en el Museo Regional de Occidente. Vamos a dar nuestro horario de atención, que Perfecto. son de martes a sábado, de 9 a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde, de martes a sábado. Perfecto. ¿Y los precios para entrada, niños? Correcto, hay costos, vale. Tenemos por un decreto del Ministerio de Hacienda, niños menores de 12 años y personas de 60, o sea, tercera edad, entran gratis al museo. Vale. Menores de 12 y de 60 en adelante entran gratis. Nacional y centroamericano pagan $1 la entrada al Museo Regional de Occidente, y fuera de Centroamérica pagan $3. Perfecto. Así que esa es la tarifa, y les esperamos acá en el Museo Regional de Occidente, que estamos ubicados en pleno centro de la ciudad de Santa Ana. Bueno, muchas gracias, don Joel Martínez. Fue un placer y fue un bien educativo el video. Espero que nuestros amigos les den like y no dejen de venir aquí al museo y pregunten por el caballero aquí, Joel Martínez, que él les puede dar más información de lo que ustedes quieren saber de aquí del museo, y hay mucho más que ver aquí en el museo. Bueno, Muchas un gracias. gusto y saludos a todos los salvadoreños en el exterior. Adiós, salud.